Me abandonaste en las tinieblas. La política mundial. El presidente Eisenhower reveló hoy que los Estados Unidos han sometido a las Naciones Unidas nuevas proposiciones para hacer frente a la situación en el cercano Oriente. El primer magistrado norteamericano no puso en claro, sin embargo, que corresponde a la ONU tomar la iniciativa. Radio Row informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando tendrá a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Echeverría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la revolución cubana hemos dado el tiro de este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. Pocos sucesos impactaron tan dramáticamente a Cuba como el asalto al Palacio Presidencial y la toma de la emisora Radio Reloj el 13 de marzo de 1957. Detrás de aquellos históricos acontecimientos, detrás de aquellas palabras encendidas, está el alma buena y el valor inmenso de un joven de solo 24 años, José Antonio Echeverría Bianchi. A 145 kilómetros aproximadamente al este de La Habana, en la provincia de Matanzas, está la ciudad de Cárdenas. Allí nace a las 3 de la tarde del 16 de julio de 1932 José Antonio Echeverría Bianchi, el primer hijo del matrimonio formado por Antonio Jesús Echeverría González y María de la Concepción Bianchi Tristá. José Antonio Echeverría nace en la primera habitación de una casona ubicada en la calle Gene, marcada con el número 240, una construcción de estilo neoclásico con algunos elementos clasicistas como la fachada de la casa, también algunos salones interiores, con otros de la cultura norteamericana como es la majestuosa escalera de espiral que comunica la planta inferior con la planta alta del edificio principal de la casa, y otros afrancesados como las pinturas murales, también la persianería, la vidriería y la herrería perfectamente elaborada. En esta casa José Antonio convive con sus padres, luego en la medida en que van naciendo sus hermanos, el primero Sinforiano, después Alfredo, el menor de los hermanos varones, y por último su hermana Lucía. Quienes lo conocieron desde pequeño lo describen como un niño de carácter afable, inquieto, comunicativo y respetuoso. El Parque Tomás Estrada Palma, en pleno corazón de la ciudad de Cárdenas, es el escenario principal de sus juegos infantiles. Comenzó sus estudios en el Colegio Champañán de la Congregación Hermanos Maristas, ubicado en la calle Ayón, esquina Industria. Desde sus comienzos es un estudiante muy aplicado, a pesar de ser un niño asmático y de en algunas oportunidades tener que ausentarse a clase, trató siempre de recuperar en el menor tiempo posible todas las clases perdidas. José Antonio muestra sensibilidad por el arte y eso lo lleva a tomar lecciones de pintura y guitarra. También manifiesta inclinación por la filatelia. El museo atesora hasta nuestros días la libreta de direcciones filatélicas, pinturas que realizó en diferentes etapas de su vida, como es su primer dibujo que lo hizo sobre la tapa de una caja de tabaco y otro dibujo que dejó inconcluso. Ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cárdenas en septiembre de 1945. Aparece entre los primeros expedientes de cada curso. Incursiona en la pintura con óleo y hace su primer cuadro en 1946.
Mantiene su afición por el baloncesto y practica también fútbol, rugby, natación y remo. José Antonio era un muchacho alto, robusto, se veía que tenía tendencia a engordar y él la combatía con los deportes. La combatió siempre en el bachillerato primero y después en la universidad para mantener la agilidad y demás que requiriera su vida allí. Debido a su condición de buen bailador y jovial carácter, las muchachas lo disputan como pareja acompañante para las fiestas, cenas y otras salidas. Era muy alegre, conversador, tenía muchos temas para compartir, era una persona muy culta, además provenía de una clase social que era codiciada para formar familia y compromisos en esa época. José Antonio, entre las muchachas, tenía una aceptación tremenda, porque a pesar de que le decíamos gordo, era extremadamente atractivo. Todavía hay compañeras de la edad nuestra y de los años nuestros en la universidad que recuerdan con muchísimo orgullo cualquier alabanza que José Antonio les hiciera, cualquier chiste que tuviera relación con ella, que siempre era muy respetuoso, por supuesto. El 19 de agosto, en horas de la noche, se gradúa de bachiller en ciencias en ceremonia efectuada en el Teatro de Cárdenas. Cuando él se fue a graduar, en quinto año de bachillerato, los compañeros lo escogieron a él para que hiciera el discurso de fin de curso. Y él entonces manifestó que debía haber una graduación y que en esa graduación todos llevarían toga y birrete. ¿Qué hizo José Antonio? Consiguió que un amigo de su padre le prestara el uso de un teatro del que era dueño en Cárdenas y él organizó un show, se llenó el teatro, esa recaudación fue para la graduación, todo el mundo tuvo toga y birrete y José Antonio en el espectáculo llegó hasta bailar y cantar. Con 18 años cumplidos, el 23 de septiembre de 1950, matricula en la Universidad de La Habana para estudiar la carrera de arquitectura. Como era habitual entre los estudiantes universitarios que residían fuera de la capital, vive en diferentes casas de huéspedes, entre ellas la de la calle L 459 entre 25 y 27, J 559 y la situada en 25, número 411. Lo que los hacía más felices a ellos en esas casas que tenían que a partir de ese momento convertir en su hogar, era estar entre grupos afines. En esa casa te daban desayuno, almuerzo y comida. Esas casas estaban alrededor de la universidad. Y si usted llegaba allí en un momento en que fuera inesperado, podía ser o a cualquier hora, de día, de noche, de madrugada, se encontraba Juan Pedro Carbó haciendo la noche allí también. Y aquello era otro centro más de lucha. Inicia su noviazgo con María Esperanza Muñiz, bella joven que estudiaba también en la universidad y radicaba en la casa de huéspedes conocida como La Bombonera. Había una casa de huéspedes que le llamábamos La Bombonera, por razones obvias. Era una casa de muchachas solamente. Y a muchos compañeros de nosotros se nos rompían los zapatos dándole vuelta a la casa de La Bombonera para ver los bombones que habían adentro. Él hizo su selección y también fue una de La Bombonera, María Esperanza Muñiz, que era una muchacha de Oriente, de Central de Estrada Palma, que estudiaba filosofía y con la que tuvimos en realidad muy poca relación. Desde las filas de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, José Antonio tiene una intensa actividad política. Eso no le quita tiempo para compartir en tertulias que habitualmente tenían lugar en la céntrica esquina de LI 21, en la barriada capitalina del Vedado, y en sitios de su preferencia como el Bodegón de Teodoro, el bar del Hotel Colina y la cafetería Las Delicias de Medina. El Bodegón de Teodoro era el lugar predilecto de José Antonio. Eso era un lugar que estaba ahí al lado de la universidad casi, en el hueco ese que había ahí, profundo.
muy preparado, y ahí siempre iba José Antonio con sus amigos, y muchos estudiantes íbamos ahí, sobre todo los estudiantes de la escuela que más iban, eran Derecho, Medicina y Arquitectura. Debido a su resuelta personalidad, José Antonio logra agrupar a un valioso grupo de alumnos de Arquitectura y Derecho, quienes comienzan a ver en él a un futuro líder del estudiantado universitario. José Antonio, por supuesto, es un hombre vertical y que denuncia lo que está mal hecho y lo combate. Ahora, José Antonio también es una persona, un ser humano de gran comunicación con lo que son sus amigos, son las personas que están allegadas a él. José Antonio era transparente al hablar. Uno sentía que estaba diciendo exactamente lo que él pensaba. No era un politiquero, mira que había politiqueros en aquella época. José Antonio era muy cordial, tenía un trato muy afable, era muy sociable. Él llegaba al aula, conversaba con los compañeros, y entonces todo el mundo ya conocía quién era José Antonio. No trata de imponer su criterio a los colaboradores de él, a los que son, sino que sabe dialogar, sabe convencer, se gana precisamente la confianza y el prestigio de todo el mundo. Se ponía en una mesa de dibujo, en las mesas de dibujo que teníamos para hacer los planos, y ahí se ponía a conversar de los planos. Y la gente ahí normal, y él lo trataba. Eso, a mí, por ejemplo, compañeros míos que tenían confianza conmigo, me decían, oye, este hombre, con las responsabilidades que tiene, porque todo el mundo sabía lo que estaba. Es el hombre del discurso en la tribuna que lo sigue con la acción en la calle. Es el intelectual que a la vez es hombre de acción, que fue formando aquella generación. Su actividad política aumenta cada vez más. Es designado delegado de curso y vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura. Al mismo tiempo, fortalece los vínculos con los demás dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU. El 10 de marzo de 1952, el general Fulgencio Batista derroca mediante un golpe de Estado al presidente Carlos Prioso Carrás. Echeverría, que se encontraba en Cárdenas, regresa a La Habana y va hacia la universidad, donde estaban reunidos muchos estudiantes opuestos a la asonada. Una comisión de la FEU, encabezada por su entonces máximo dirigente, Álvaro Barba, se traslada hasta el Palacio Presidencial con el propósito de pedir armas para enfrentar el cuartelazo. El depuesto mandatario promete entregarlas, pero finalmente no lo hace y pide asilo en la Embajada de México. Cuando el pueblo viró toda esa cosa, acudió a la Universidad de La Habana. ¿Por qué? Por su tradición. Aquí estaba la bandera de Mella, aquí estaba el recuerdo de Guitera, la muerte de Trejo. Y aquí yo recuerdo cuando yo llegué a esta Universidad de La Habana, esto era un hervidero. Se puso una bandera a media asta, se le puso una cinta negra como que estábamos de luto, y podemos decir con toda honradez de que no hubo ningún centro de oposición en la capital que no fuera la bicentenaria Universidad de La Habana. Así, la Universidad de La Habana comienza a ocupar un lugar protagónico en el enfrentamiento a la dictadura batistiana. En repulsa al anunciado objetivo de la tiranía de establecer los llamados estatutos constitucionales, la FEU convoca al pueblo para efectuar de manera simbólica el velorio y posterior entierro de la Constitución de 1940. En este movimiento, Echeverría tiene una activa presencia. Primero, matamos a la Constitución, porque dijimos que Batista había asesinado a la Constitución, pero después la Constitución revivió y hicimos la jura de la Constitución. Mandamos a los compañeros estudiantes a toda la isla y fue un movimiento importantísimo en ese sentido, importantísimo en la jura de la Constitución.
El 26 de noviembre de 1952, un grupo de jóvenes encabezado por Echeverría se lanza al terreno del Estadio del Cerro durante un juego de béisbol y despliegan una tela con la consigna "Abajo la dictadura". Reprimidos por la policía, los muchachos responden a la agresión con las fuerzas de sus puños. El 10 de enero de 1953, la FEU coloca frente a la universidad un busto de su fundador, Julio Antonio Mella, que amanece ultrajado 5 días después. La reacción del estudiantado fue tan violenta que yo creo que fue la primera manifestación masiva de una combatividad increíble. José Antonio con sus compañeros comenzó la consigna de "a Palacio, a Palacio, a Palacio, a Palacio", que fue una consigna y una orden, pues rompió por ahí rumbo a Palacio, rumbo a Parado en ese momento, ¿no? Por San Lázaro. Y ya iba José Antonio a la cabeza. Pero nos estaba esperando en cárcel, en San Lázaro y cárcel, que se estrecha la calle, y cuando llegamos allí lo que nos estábamos esperando es policías, marinos y bomberos. Aquello fue tremendo. Y empezaron a abrir fuego ya a quemarropa. Y hieren al estudiante de arquitectura Rubén Batista Rubia. Este es un día de mucha significación en la vida de José Antonio, porque es donde surge con mucha fuerza él. Toma la vanguardia de la manifestación. Para honrar al héroe nacional de Cuba, José Martí, en el centenario de su natalicio, durante la noche del 27 de enero, la dirección de la FEU encabeza una impresionante marcha que sale del recinto universitario hacia la Fragua Martiana, portando simbólicas antorchas. El compañero Manolito Carbonell, que era un tipo de una chispa tremenda, dijo, sí, pero no vamos a ir desarmados. Yo no sé de dónde sacaron unas estacas y nos fuimos todos al estadio universitario. Y esas estacas tenían unos clavos grandísimos, ¿sabes? Pero como nosotros sabíamos que dentro de nosotros había chivato y que la policía tenía gente, la policía se enteró de que las antorchas no eran todas solamente simbólicas, sino que era un arma terrible con los claves que tenía, que nos dejaron totalmente llegar ahí. El 2 de febrero de 1954, Echeverría gana las elecciones para encabezar la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura. A fines de mes, integra por primera vez el ejecutivo de la FEU, al ocupar el puesto de secretario general de esa organización. Ahí, en esa reorganización que sufre el ejecutivo de la FEU, José Antonio ocupa el cargo de secretario general de la FEU. Pero en realidad, a partir de ese momento en que ocupa el cargo de secretario general, empieza a dirigir la FEU. Durante un acto efectuado el 30 de septiembre de 1954, Fructuoso Rodríguez proclama que la presidencia de la FEU le corresponde a José Antonio por sustitución reglamentaria al encontrarse vacante el máximo cargo de la organización estudiantil. Nosotros teníamos un acuerdo fundamental que cuando un dirigente se graduaba no podía ser dirigente estudiantil. Se gradúa Benigno Besú y le corresponde la presidencia de la FEU a José Antonio Echeverría. Luego será electo para ocupar tal responsabilidad en los comicios celebrados en abril de 1955 y ratificado al año siguiente por amplia mayoría de votos. La tarea que se nos presenta es ardua. En el sentido académico tenemos que salvaguardar el curso, ya que en definitiva somos estudiantes y nos debemos a la masa estudiantil, la cual creemos representar con dignidad y a cabalidad en todos los sentidos. En cuanto al panorama nacional, que cada vez nos luce más oscuro, son unas palabras de aliento a este pueblo de Cuba que hoy sufre y decirle una vez más que la Federación Estudiantil Universitaria ocupará
en este periodo de otro año la postura que hasta estos momentos ha ocupado a través de estos 2 años. Él se propuso rescatar la dirección de la FEU para el prestigio de la universidad y del movimiento estudiantil, oponerlo con toda fuerza a la tiranía que había nacido. La universidad estaba permeada por la influencia de la politiquería. Habían dirigentes que solamente estaban con su interés en la Federación Estudiantil Universitaria por después en un futuro ostentar un cargo político y sacarle provecho, lucro personal a la situación. A ver. Entonces, la primera labor de José Antonio fue rescatar la dirigencia estudiantil de aquellas influencias. Tan pronto llega José Antonio, el presidente de la FEU, el panorama en la universidad cambió radicalmente. En aquella época se decía que habían manifestaciones tramitadas. ¿Qué era una manifestación tramitada? Que iban a salir los estudiantes en manifestación y cuadraban con la policía. Cuando José Antonio ocupa la presidencia de la FEU, se acabaron las manifestaciones tramitadas. Y cada manifestación era un enfrentamiento real con los cuerpos represivos. José Antonio entiende que la universidad, que es un símbolo, hay que elevarle, fortalecerle su prestigio, porque la tiranía hace campaña tratando de dañar ese prestigio. El prestigio de José Antonio crece y desde varias emisoras de radio, entre ellas CMGE, de su natal Cárdenas, arremete contra el canal Vía Cuba, un intento de dividir al país en dos para servir a los intereses de Estados Unidos, apoyado por el tirano Fulgencio Batista. Cuando en enero de 1955 el dictador nicaragüense Anastasio Somoza lanza una agresión militar contra Costa Rica, varios miembros de la dirección de la FEU, con José Antonio al frente, parten para ese país con el objetivo de ayudar a enfrentar el artero ataque. Aunque no logran entrar en combate debido a la corta duración de la contienda, reciben un provechoso entrenamiento militar. Él hizo todo lo humanamente posible por estar allí y logró preparar su salida al lado de un grupo de compañeros de la FEU que estuvieron al lado de él. Preparó su salida para ir a Costa Rica a luchar allí contra las tropas agresoras de Somoza. La presión ejercida por diferentes sectores de la sociedad obliga al gobierno de Batista a decretar una amnistía general. Como parte de ese proceso, los asaltantes al cuartel Moncada, encabezados por Fidel Castro, son puestos en libertad. El 16 de mayo de 1955, José Antonio Echeverría, junto a Fructuoso Rodríguez, René Anillo, Juan Nuiri y otros miembros del Ejecutivo de la FEU, participan en el masivo recibimiento tributado a los combatientes en la estación de ferrocarriles de La Habana. Lo que había en la terminal de tren era un pueblo, pero ahí estaba José Antonio Echeverría, con el brazo entablillado de la paliza que le habían dado, cuando fue a rendirle tributo a Anguitera, que el morrillo. Y ahí estábamos todos nosotros. Durante el verano de ese propio año, José Antonio promueve diferentes actividades culturales en la Universidad de La Habana. Inició un programa de elevar la actividad cultural de la universidad como una vía de educación de los que aspiraran a ser combatientes. Para ser un buen combatiente, fue una idea de José Antonio, hay que ser culto. José Antonio hizo que la universidad fuera sede de grandes actos culturales, lo mismo del ballet de Alicia Alonso. Se le dio un ajo a Alicia Alonso y por supuesto se le dio una tremenda denuncia al Batistato, que le había suspendido todo tipo de subsidio, todo tipo de apoyo
a la actividad del ballet en Cuba. Se acordó de las grandes jornadas culturales que empezaron en la colina, secundadas y respaldadas por intelectuales, artistas profesionales de la época, músicos, escritores, pintores, actores. Recuerdo que hubo una exposición de Wilfredo Orlán, hubo una actividad también, una función de la Orquesta Sinfónica, la recuerdo también. Bueno, fue gran preocupación de él y realmente los estudiantes lo seguíamos, era muy positivo, o sea que él tenía una personalidad muy versátil. Esto lo hacía junto con la actividad política. El 2 de diciembre de 1955, la FEU pretende entregar a don Cosme de la Torriente una carta donde el estudiantado cubano deja constancia de que la línea insurreccional es el único camino para solucionar los males de Cuba. Se iba a llevar un documento histórico a don Cosme de la Torriente, que era un viejo mambí, para los fines de decirle que en Cuba no había otra salida que no fuera la lucha armada, que se olvidara de cualquier arreglo, que con la dictadura de Batista no había ningún arreglo, que lo que había es que tumbarlo a tiros. Y ese día por la mañana amanece en la universidad totalmente rodeada por la policía. Cuando José Antonio ve aquello, dice, bueno, parece que esta gente tiene la decisión de no permitir que le entreguemos la carta a don Cosme. José Antonio decide enfrentarlas y, portando la bandera cubana, baja la escalinata seguido por una compacta masa de estudiantes. Y aquel día, un comando armado que dirigió el compañero Faure Chumón, que era jefe de acción, en ese momento el directorio, iría detrás de la manifestación, entonces se parapetaría en la escalinata universitaria y mientras bajaba la manifestación, abriría fuego sobre la policía. Se cumplió la orden de José Antonio y se abrió fuego. Cantidad de policías heridos. Fue un anuncio de lo que iba a pasar. Y fue lo que pasó. Es la manifestación más violenta que hubo en la universidad en aquella época. Pero no titubeó José Antonio en ningún momento, igual que tampoco titubeó Fructuoso, ni Alfredito, el hermano de José Antonio. Bueno, pero lo que tenían en contra era demasiado. Los únicos dos cuerpos que quedan sobre el pavimento ensangrentado son los de José Antonio Echevarría y su segundo, Fructuoso Rodríguez. Y Alfredito, su hermano, cubriéndole el cuerpo para evitar que lo golpearan más de lo que lo habían golpeado ya. Después de ser detenidos, José Antonio y Fructuoso Rodríguez son trasladados a la prisión del Castillo del Príncipe. Allí, el presidente de la FEU habla con dirigentes sindicales del sector azucarero, a quienes expresa la decisión de apoyarlos en sus justas reivindicaciones relacionadas con el pago del diferencial a los trabajadores del sector. Acordamos a la huelga azucarera, entonces le dije a José Antonio, yo creo que el hombre eres tú aquí. ¿Cómo que yo? Sí, tú eres el que tiene que citar con la autoridad que tiene la FEU nacionalmente para movilizar a la ciudad de La Habana y todo eso, y la simpatía que tiene la FEU en todo el país. El más llamado a la huelga azucarera esa eres tú. Y puede decirse, y después comentaban los periódicos, que la huelga azucarera estremeció los cimientos del gobierno de Batista. Fue una victoria del movimiento obrero estudiantil obrero. Como no había armas, no podía ser seguida por un movimiento armado, lógicamente después de un número de días ya la huelga culminó, pero sacudió a la tiranía. Durante un solemne acto celebrado en el aula magna de la Universidad de La Habana, el 24 de febrero de 1956, José Antonio hace pública la existencia del Directorio Revolucionario. En sus palabras, fundamenta las razones que llevan a la creación del brazo armado de la FEU. Al mes siguiente, la revista Alma Mater publica el manifiesto al pueblo de Cuba,
donde el directorio da a conocer su proyecto programático e ideológico. El aula magna ha sido la sede de tantos eventos importantes y en esa ocasión pues fue la sede de la creación del directorio revolucionario. Realmente fueron dirigentes de la FEU los que tuvieron la iniciativa. Fue José Antonio, presidiendo la FEU, quien va a ser el secretario general del directorio. El directorio es una organización no solamente estudiantil, sino recoge en su seno a obreros, a campesinos, a trabajadores, o sea, amplía su diapasón. Y esa es otra de las ventajas que tiene el directorio, ¿no? Que va a canalizar esa rebeldía estudiantil, la va a canalizar en una organización donde el estudiantado ya no va a actuar él solo, sino va a actuar conjuntamente con otras clases, otras formaciones revolucionarias. El directorio no se fundó, déjenme explicar, para crear una organización revolucionaria más. El directorio revolucionario se fundó para defender la FEU de posibles traidores, de posibles infiltrados, de politiqueros, de gente tibia o cobarde, y de mantener ya, porque era una necesidad del país, una dirección revolucionaria y permanente en la FEU, hasta que liquidáramos la tiranía y no nos las pudieran penetrar. Uno de los propósitos de ese directorio es sí vertebrar la lucha armada, ya la lucha no solamente en las calles, no solamente la protesta, sino prepararse para la lucha armada, pero que se hace con una invitación a la unidad. Es decir, se busca que esta organización se una con otras, es decir, está abierto ese reclamo de unidad. Entregado en cuerpo y alma al combate contra la tiranía, sufre la pérdida de su hermano menor Alfredo Echeverría en un accidente automovilístico ocurrido en la noche del 24 de abril de 1956 en la antigua carretera de Cárdenas a Varadero. Regresando de Varadero para Cárdenas, allí en la curva del cementerio, que es muy peligrosa la curva esa, se abre la puerta. Él venía sentado adelante, venían tres adelante en el carro, se abre la puerta donde él venía recostado y se sale él del carro. Se da un golpe en la nuca y se mata. La muerte de Alfredo Echeverría impacta muchísimo a José Antonio, ya que era el hermano menor y el más allegado a él. La familia expuso el cuerpo en esta casa hasta la llegada de José Antonio, que estaba en ese momento en La Habana. José Antonio sabía que él no podía ir al cementerio porque él estaba reclamado por la policía en el lugar donde estuviera. Inclusive hay una ficha de él de la policía de Cárdenas y de todas partes. Entonces él se despide de Alfredo en la entrada, allí en el zaguán de la casa. Alfredo Echeverría tuvo un entierro multitudinario. No solo asistieron cardenenses, sino también compañeros de estudio de la universidad, de él y de su hermano José Antonio. Fue un golpe muy duro para José Antonio. Que fue capaz de dominarlo y volver al lugar donde era requerido precisamente y demostrar como siempre su entereza, su valor para seguir guiando la causa de la revolución. Yo pienso que ese es un ejemplo de su valor como dirigente, como persona. A finales de julio de 1956, José Antonio Echeverría parte para Chile con el objetivo de participar en el segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Y cuando llega allí, lo estaban esperando. O sea, ya su figura no era presidente de la FEU de Cuba. No, ya en ese momento la figura de José Antonio era una figura continental. Y de ahí iba para Ceilán, un congreso internacional de estudiantes. Y cuando José Antonio llega a Ceilán, el Congreso Internacional de Estudiantes, están esperando al presidente de la Federación Estudiantil más combativa del mundo. Y así se lo hacen sentir a José Antonio. Antes de regresar a Cuba, pasa por México, pues tiene previsto entrevistarse con Fidel Castro. El encuentro tiene lugar durante toda la tarde-noche del 28 de agosto y se extiende hasta bien avanzada la madrugada del siguiente día. Fruto de aquella larga reunión, ambos líderes rubrican la célebre Carta de México. Cuando llegó José Antonio,
a México, ya estaba René Anillo allí, que lo había mandado a buscar, y tienen una conversación Fidel y José Antonio en la calle Pachuca, esquina Márquez. Se firmó y resultó entonces que apareció firmada por la FEU, José Antonio por la FEU y no por el directorio. Eso nosotros cuidadosamente lo hemos reconstruido a través del tiempo, porque en esos momentos no valían explicaciones. Primero, porque lo que hiciera José Antonio estaba bien hecho, porque éramos democráticos, pero no tan democráticos como para que nuestros jefes no tuvieran la autoridad en los momentos fundamentales de decidir. En aquellas conversaciones no se habló ni de posiciones, no se habló única y exclusivamente cuál era el sitio de más difícil y de más riesgo, en un ambiente de sinceridad, de cordialidad. Fidel tiene una estrategia, el movimiento estudiantil otra. Que él en un momento de discusión de las tesis, elaboró la idea y la acción de secundar con toda la fuerza que hay en el país es necesaria y darle golpe a la tiranía donde queriera, políticos o armados, y de entretenerle fuerzas que tendría que concentrarlas, no dejarlo. ¿Por qué Fidel llega a la conclusión que debe firmar ese documento con José Antonio? Haciendo sencillamente una valoración de la personalidad de José Antonio y de la trascendencia que esa personalidad tenía en el pueblo de Cuba. De no ser así, Fidel no firma ese documento de igual a igual con José Antonio. A veces se ha dicho por algunos compañeros que fue un pacto. No fue pacto ninguno, no había nada que pactar. Luchar por la revolución y por la patria no hace falta ningún pacto, pero sí una declaración de que se sepa el pueblo y todo el mundo que la juventud, la nueva generación está unida para hacer la revolución. La hará, aunque no tenga los medios y las armas en el momento, representada por Fidel como el jefe de la lucha armada y por José Antonio como representante del movimiento estudiantil revolucionario que está por la lucha armada. La Carta de México fue un detonante internacional y un detonante nacional. Los periódicos, la prensa no pudo acallar y aquellos titulares que decía Fidel se une a la FEU en su plan insurreccional. Eran los cintillos de aquel momento. Para cumplir lo acordado en la Carta de México, el directorio lanza varios ataques comandos en la capital cubana. Una de las acciones más espectaculares es el ajusticiamiento en el cabaret Montmartre del coronel Antonio Blanco Rico, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, ocurrido en la noche del 27 de octubre de 1956. Fue un acto osado, un acto valiente, muy peligroso para los que lo hacían. Es una zona de La Habana llena de cabaret, prostíbulos y de cuanto hay. Que fue una acción de una audacia extraordinaria contra el jefe de uno de los organismos más siniestros de Batista, el CIN. Decididos a emprender una acción capaz de provocar el derribo de la dictadura, se acuerda asaltar el Palacio Presidencial y tomar la emisora Radio Reloj. José Antonio no quería ir a Radio Reloj. José Antonio quería ir al frente de la operación de combate de Palacio directamente. Todos los compañeros lo convencimos que era necesario que él fuera a Radio Reloj, porque debíamos identificarnos ante el pueblo con él, que el pueblo supiera que era la FEU, el directorio, el 26, la revolución, que no era un grupo de militares, un grupo de bandidos, un grupo. Y la voz de él era la que tenía autoridad para dirigirse al pueblo. Se cogió Radio Reloj, porque Radio Reloj era, primeramente porque había una célula de allí del directorio, ¿no?
que la dirigía Florian Chomón. Y en segundo lugar, porque como había en Cuba tanto desosiego y tanta intranquilidad, todo el mundo tenía puesta Radio del Reloj. Y ya después de mucho argumentar con su espíritu de combate y de querer estar, dijo, bueno, yo voy a Radio Reloj, pero de Radio Reloj voy para los combates. Las horas previas al comienzo de la operación son interminables. Acuartelados en diferentes apartamentos de la barriada del Vedado, los jóvenes esperan afanosamente el momento de entrar en combate. El último día que yo lo vi, el 13 de marzo a las 11 de la mañana, en el sótano de la calle 19, donde él estaba acuartelado, que le doy el último informe, y que digo, todo está igual, las posibilidades de segunda operación no existen. Entonces me dijo, nos queríamos mucho ya, todos nosotros. Él, Fructuoso, Anillo y yo éramos un puño. Entonces yo salí, entonces me agarró y me dijo, oye, yo no te dejo solo. Y fue y me dio un abrazo. Me dijo, yo cuando deje instalado los compañeros que van a organizar todo lo necesario para estar más en la universidad, parto para Palacio a hacerme cargo de la operación de Palacio. Poco antes del mediodía del 13 de marzo de 1957, se confirma la presencia de Batista en el Palacio Presidencial. De diferentes puntos de la capital, los combatientes parten hacia los lugares previstos en el operativo. En cada carro eran 5 compañeros. Nosotros estábamos con Fructuoso en un apartamento de la calle 6, y cuando llegó la orden, cogimos y nos dirigimos a la calle 19, entre C y D, en el sótano donde estaba José Antonio. Íbamos 3 máquinas, yo iba manejando la tercera. Entonces se ejecuta la operación de Radio Reloj, que es una operación no periodística, revolucionaria, sí, pero una operación militar. Tuvimos que hacer un plan de tomar la calle M de 21 a 23 con comando armado en las 2 puntas. El edificio Radio Centro con un comando abajo y otro que subía para que José Antonio hablara por Radio Reloj. Desde la cabina de Radio Reloj, José Antonio Echeverría hace su histórica alocución al pueblo de Cuba y anuncia el ajusticiamiento del tirano. Pero la dictadura logra sacar del aire a la emisora y las palabras del líder estudiantil dejan de escucharse. ¡Cubanos que me escuchan! ¡Acaba de ser eliminado! La cosa del Radio Reloj salió bien, a tener el inconveniente de que quitaron la voz de José Antonio, pero la acción salió bien. Pero las 3 máquinas cogen por lugares distintos. Bueno, los compañeros se entusiasmaron que habían hecho la operación de Radio Reloj perfectamente. Y entonces consiguieron irse cada uno como si fueran por su cuenta para la universidad y perdieron la relación militar. La primera máquina sale hasta San Lázaro. La segunda máquina, que es la de José Antonio, sale y coge, como todos saben, por Jovellar. Y la tercera máquina, que es lo mío, doblo por 25, cojo J y entro por la Universidad de La Habana. José Antonio se quedó solo con los compañeros del carro de él, que además el chofer no cogió tampoco por la calle indicada. La calle era San Lázaro, cogió por Jovellar. Al retirarse hacia la universidad, el auto donde iba el presidente de la FEU choca con un carro patrullero de la policía batistiana. El compañero que viene manejando no se da cuenta que el jefe del movimiento revolucionario es el que él conduce en el carro. Le tiene que evitar choques, peligros, lo tiene que cuidar. Y lo que hace cuando viene el patrullero, decide un acto heroico de él, chocar el patrullero.
Rápidamente José Antonio se baja del vehículo y avanza sobre los uniformados disparando su arma. Y avanzó porque no había otra cosa que hacer, porque no podía salir corriendo. Avanzó hacia el patrullero de la policía, o sea, la perseguidora, como decimos nosotros. Arma en mano sobre ella. Al acabarse de las balas, saca el revólver, un revólver que él tenía, y sigue disparando contra la perseguidora. Y ahí es donde lo ametrallan. José Antonio Echeverría cae acribillado a balazos, a un costado de su querida alma mater. La derrota más grande ese día, la pérdida de la vida de entre todos los compañeros valiosa, pero la de José Antonio tenía un valor extraordinario en ese momento para Cuba, para la revolución. ¿Cuánto hubiera sido distinto el 13 de marzo multiplicado por cuántas veces, no sé, si José Antonio llega a Colón, apoyado por todos los revolucionarios del directorio de La Habana, y acaban con Palacio y tomamos La Habana, y los sueños de un plan irreal se hace realidad. El cadáver de José Antonio Echeverría es llevado a la funeraria de Zapata y II, en la barriada habanera del Vedado. Al día siguiente, por la mañana, a las 11 de la mañana, ya dan la noticia de que está en la funeraria de Zapata y II el cadáver de José Antonio. Yo inmediatamente llamo a la funeraria de Zapata y II y hablo con el padre de José Antonio, que se llamaba Antonio también, pero nosotros le decíamos Nini. Y hablo con Nini y Nini me dice, no vengas, porque yo estoy esperando la orden de aprobación de trasladar el cadáver para Cárdenas. Luego de más de 20 horas de angustiosa espera, por fin, en la tarde del 14 de marzo, sus familiares reciben el autorizo para trasladarlo hacia el cementerio de la ciudad de Cárdenas y enterrarlo allí. Cuando llegamos a Cárdenas, eran las 8 y pico de la noche, 8:20, 8:15, 8:20 creo que era. Era un espectáculo terrible, porque el cementerio estaba totalmente ocupado por los soldados, estaba tomado por la Fuerza Armada. No dejaron entrar a todos los carros que iban en el cortejo. Entró el carro fúnebre, entró otro carro más, y entró el carro donde iban los familiares más allegados de José Antonio. Es una impresión que uno no puede borrarla nunca, porque era oscuro ya, el cementerio no tiene iluminación y los sepultureros se alumbraron con faroles de aquellos que llamábamos en ese momento camaroneros, que eran unos faroles bastante rústicos y era la única luz que había allí en el cementerio. Se colocó el ataúd y sin despedida de duelo se expresó la gracia ahí nada más por haber asistido los que fueron, se puso la corona y todo el mundo se fue así. Una cosa muy deprimente. Ha pasado mucho tiempo realmente y estos recuerdos son imborrables, tan imborrables como pienso que es José Antonio Echeverría en nuestra patria. Cuando yo pienso en José Antonio Echeverría, en su proyección, en su valor, en su pensamiento, pienso que vivió a la velocidad de un rayo, con un pie en su día y otro en el futuro. Él ha quedado como un ejemplo de las generaciones que le han sucedido. Como él recibió el ejemplo de las generaciones anteriores que hemos citado, como nos ha pasado a todos los cubanos, al pueblo de Cuba. Percibo que la juventud cubana lo conoce, percibo que siente admiración, siente respeto, y creo que él es merecedor de esto. Fidel se lamentaba mucho en un acto un día, en que hablaba mirándome, dijo, yo nunca le reclamé a José Antonio que cumpliera ninguna palabra convenida en México
de actuar después de nosotros. Yo hubiera querido, me dijo muy emocionado, y yo muy agradecido, que José Antonio hubiera estado en la Sierra Maestra conmigo. José Antonio es un punto de referencia obligado en nuestra historiografía. José Antonio es un paladín, es un revolucionario, es el presidente eterno de la Federación Estudiantil Universitaria. Vuelves armado de tu lápiz. Haces tu posta en los amaneceres, subiendo como un sol la escalinata. Que no te asesinaron nunca, que no pueden contigo los cobardes, que no te han hecho nada, porque nadie ha sabido detener el alba.